Les presento al profesor Andrés Carrión García, quien muy amablemente ha sacado un pequeño espacio de su paso por Bogotá. El profesor es ingeniero industrial y doctor en ingeniería industrial y, como les decía, pues con una experiencia muy importante en la empresa española y en la Universidad Española. Es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y nos va a compartir su experiencia en su experiencia. ¿Te suena ya? Parece que sí. No, por aquí, de pie. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la profesora Luz Llanet por invitarme, por darme la oportunidad de contarles un poco cosas sobre calidad, en concreto en el sector de automoción, según me habías comentado, ¿vale? Bueno, el sector de automoción, el sector del automóvil, ampliándolo un poquito más, automoción, incluimos motocicletas, camiones, buses, todo lo que es ese tipo de vehículos, es realmente uno de los sectores punteros en temas de calidad, quizá no una calidad astronómica como la que se requiere, por ejemplo, para tecnologías de alto riesgo, como pueda ser la tecnología nuclear, o para temas de ingeniería aeronáutica o aeroespacial, pero en lo que es, digamos, el mundo cotidiano, seguramente es de las industrias en las que más formalizado está el tema de calidad y en las que con más seriedad se lleva el tema de calidad. Y también lo de la seriedad, pues hay que tomarlo con una cierta flexibilidad, porque a veces de tan serios nos pasamos y acaba pareciendo todo como un cuento. Pero bueno, por lo menos se reconoce la importancia, se trabaja mucho en esos temas, ¿vale? Mi experiencia en calidad en automoción pues empieza hace ya muchos años, por desgracia va haciendo ya muchos años de casi todo. Empezó en el año 84, yo empecé a trabajar con una factoría que hay cerca de donde está mi universidad, en Valencia. Hay una factoría de Ford que tiene todo el ciclo completo, desde la estampación de las piezas, de la carrocería, luego el ensamblaje de la carrocería, la fabricación del motor y pintura también, y el ensamblaje final, es decir, todo el ciclo completo de producción. Una factoría que ha llegado a tener unos 12.000 trabajadores, ahora en estos momentos tiene del orden de 8.000 porque ha ido externalizando muchas cosas, pero realmente es una industria importante, pertenece a la multinacional Ford. Sé que ustedes tienen por aquí cerca Colmotores, que es General Motors, ¿vale? Y realmente sus modos de trabajar, sin ser iguales, pero sí que son bastante parecidos, Los referenciales que utilizan en calidad todos los fabricantes, digamos, de origen norteamericano, Ford, Chrysler, General Motors, son básicamente los mismos referenciales y entonces comparten enfoques, comparten la importancia que se le da al tema de la calidad, ¿vale? Bueno, ¿de dónde? No sé si hay rotulador, no hay rotulador. Si hay rotulador, bueno, marcador. Marcador, ¿no? Es el nombre técnico. ¿De dónde arranca la preocupación del sector del automóvil en los países occidentales por la calidad? Pues arranca de una gráfica. Yo trabajo en el Departamento de Estadística y Calidad, entonces todo lo que sean datos y gráficas a mí me parece que ayudan mucho a comunicar las cosas. A lo mejor confunden, pero bueno, yo creo que en general aumentan. Les comentaba que yo empecé a trabajar con el sector del automóvil en el año 84 y realmente esos años fueron unos años críticos para el sector del automóvil, ya digo, en los países occidentales. ¿Por qué? Bueno, en aquellos momentos
había una gráfica que era el número de reclamaciones durante el primer año. Perdón. Lo matamos y así ya no protesta. El número de reclamaciones durante el primer año, y entonces, nada, aquí teníamos el año de fabricación del vehículo y habían unas gráficas que correspondían a las reclamaciones que había con vehículos fabricados en Estados Unidos, reclamaciones que había con vehículos fabricados en Europa y reclamaciones que había con vehículos fabricados en Japón. Y más o menos se movían en un mismo orden, ¿vale? Se movían en un mismo orden, digamos, hasta el año 70 y algo, ¿vale? Y en esos momentos empezó a ocurrir una cosa, y es que la calidad de los vehículos fabricados en Estados Unidos y en Europa se mantenía más o menos igual, quizá un poquito mejor los europeos, pero más o menos igual, pero el número de reclamaciones sobre los vehículos japoneses empezó a caer de una manera exagerada, pero absolutamente exagerada. Entonces, claro, eso el mercado lo percibe, y eso ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Hasta 2009, si ustedes hubieran preguntado a alguien que trabajara en el sector del automóvil cuál es la marca, descontamos los vehículos de lujo, la marca de vehículos familiares mejor, seguramente les hubiera dicho Toyota. Toyota ha sido líder en calidad pues, desde los años 70 hasta prácticamente la actualidad. Y he dicho 2009 porque en 2009 Toyota tuvo un problema grave de calidad. Pero bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué narices están haciendo estos tíos que nosotros no estamos haciendo? Porque la tecnología es la misma, no era un problema de diferencia en la tecnología. Los procesos de mecanizado, los procesos de estampación, los materiales que se utilizan, la ingeniería industrial, es la misma. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, pues lo que cambiaba era el tema de la calidad, la forma en la que se abordaba el tema de la calidad en los dos entornos, en el entorno occidental y en el entorno japonés. ¿Cómo se abordaba la calidad en las empresas occidentales? Y en muchos sectores todavía se sigue abordando así. Pues se abordaba de la siguiente manera, a través de la inspección. Inspección final de producto acabado para asegurarnos que al cliente no se le entregan productos defectuosos. ¿Vale? Y eso no suena mal, pero tiene un inconveniente conceptual muy fuerte, y es que si yo espero a que el proceso de fabricación termine para en ese momento ver si ha salido bien o no ha salido bien, corro el riesgo. Si ha salido bien no hay problema, el vehículo va al cliente, pero si ha salido mal y lo tengo que reparar, achatarrar o lo que sea, pues voy a estar tirando a la basura un montón de kilos de material, kilovatios de energía, horas hombre de trabajo, horas máquina, porque he esperado al final para ver si se me ha parecido la Virgen y me ha salido bien el producto. ¿Vale? Entonces, eso no puede ser. No puede ser. Se ha estado haciendo así durante muchos años, pero no es la mejor óptica. ¿Qué es lo que hacían los japoneses? No esperaban al producto acabado para entonces darse cuenta de si había salido bien o no, sino que actuaban durante todo el proceso de producción, asegurándose de que cada actividad se iba realizando correctamente. Y en lugar de tener un enfoque de inspección del producto final, lo que tenían era un enfoque de prevención. En lugar de dedicarse a corregir los fallos, lo que hacían era prevenir los fallos. ¿Vale? Había otra gráfica que también ilustraba muy bien ese cambio de mentalidad. Y esa otra gráfica lo que representaba era
Bueno, eran dos gráficas en realidad, pero que eran muy paralelas. La inversión frente al tiempo. ¿Vale? Y hay un punto que es lo que en algunas empresas de automoción, no en todas, porque al final cada una maneja su jerga, se llama el Job One. El Job One es el lanzamiento de la primera unidad que va a ser vendida, la primera unidad al mercado. Es el momento del lanzamiento final del producto. Porque antes del Job One hay otros lanzamientos de series de pruebas, pero ese es el momento crítico. A partir de ahí, el producto salta al mercado. Entonces, ¿cómo se repartía la inversión de dinero en las empresas occidentales y en las empresas japonesas? Pues en las empresas japonesas esa inversión tenía una forma, una cosa así. Y en las empresas occidentales esa inversión tenía una forma así. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las empresas japonesas hacían una inversión económica muy importante muchos meses antes del lanzamiento. Se cuidaba mucho el diseño del producto, el diseño del proceso. ¿Vale? Con lo cual, si cuidas el diseño, luego tendrás menos problemas en producción. Si no cuidas el diseño, los fallos te aparecerán cuando el tema llegue ya a fabricación y entonces tendrás que corregirlos. ¿Vale? Había otra gráfica parecida que era el número de cambios en diseño y tenía una forma prácticamente idéntica. Los japoneses hacían la mayor parte de los cambios en el diseño muchos meses antes del lanzamiento de la producción. Las empresas occidentales hacían esos cambios en el diseño cuando estábamos ya encima del lanzamiento, cuando se empezaban a hacer las preseries, las series de prueba, y luego del lanzamiento, cuando empezaban a llegar quejas del mercado porque el vehículo no frenaba o se le caía un embellecedor o cualquier cosa. ¿Vale? Bueno, entonces, de alguna manera esta gráfica daba una pista de cuál es la estrategia que había que seguir. La estrategia que había que seguir es actuar lo más aguas arriba posible del proceso de desarrollo del producto, porque actuando aguas arriba se es mucho más eficiente que actuando justo cuando ya la producción está lanzada. ¿Vale? Y hay una ilustración muy sencilla de eso. Imagínense que estamos diseñando una pieza metálica, puede ser para la puerta de un vehículo o puede ser para la carcasa exterior de un electrodoméstico o lo que sea. ¿Vale? Y, por el motivo que sea, por motivo estructural o para que haga bonito, a esa chapa metálica, ¿vale?, le incorporamos un pliegue. ¿Vale? Si en el momento de hacer el diseño nos equivocamos y aquí le ponemos unos radios de giro muy pequeñitos, el material, en ese punto en el que se dobla de una manera muy brusca, puede quedar resentido, puede quedar un poco dañado. De tal manera que si después se ha de oxidar o se ha de romper o la pintura no se va a fijar bien, pues va a ser justo en ese sitio. ¿Vale? Bueno, si no nos damos cuenta en el momento de hacer el diseño, esto pasa, ese es el diseño del producto. Esto sería diseño del producto. De ahí pasaríamos al diseño del proceso y definiríamos máquinas, definiríamos útiles de fabricación, tal, definiríamos una determinada secuencia de operaciones. ¿Vale? A partir de ahí pasaríamos a producción y empezaríamos a hacer un stock de unidades y a partir de ahí pasaría al mercado y tendríamos una serie de unidades ya vendidas.
Si no nos damos cuenta de ese problema de una manera temprana y el producto con ese defecto llega al mercado y al cabo de 6 meses, 1 año, empiezan a oxidarse esas puertas o empiezan a romperse o empieza a saltar la pintura, entonces, como no somos tontos, nos daremos cuenta de, claro, eso es porque este ángulo de giro es muy pequeño y lo corregiremos. Pero para corregirlo tendremos que cambiar el diseño, tendremos que cambiar este diseño, tendremos que ajustar o corregir los útiles que hemos utilizado para la fabricación, tendremos que descartar a lo mejor un stock de unidades que tenemos producidas y que ya no vamos a montar porque sabemos que tienen un problema. Y a lo mejor tenemos que hacer una acción de mercado para sustituirle a los clientes que tienen el producto defectuoso, sustituirle ese componente. ¿Cuánto vale eso? Pues vale mucho dinero. Vale mucho dinero, ¿eh? Cualquier acción, cualquier defecto que llegue al mercado vale muchísimo dinero. ¿Cuánto hubiera costado corregir eso si nos hubiéramos dado cuenta en fase de diseño? Nada. Lo que hubiéramos gastado de goma de borrar para hacer esto y para volver a dibujar la curva de una manera un poco más dulce para que ese problema no existiera. ¿Vale? Obviamente esto es una exageración, quizá, un poco un tema demasiado sencillo, pero yo creo que sí que ilustra lo importante que es el trabajar en la detección temprana de los problemas. Si es en diseño de producto, mejor que si es en diseño de proceso. Y si es en diseño de proceso, mejor que en producción. Y si es en producción, mejor que cuando ya el producto ha salido al mercado, desde luego, ¿eh? Intentar movernos hacia allá. Bueno, ¿qué herramientas? Ahí un poco, digamos, está el origen de todo este tema de la calidad en la industria del automóvil. ¿Qué más os puedo contar de esto? ¿Qué herramientas se manejan de calidad en el sector del automóvil? Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar, por una parte, de estandarización. De estándares de calidad y, por otra parte, de herramientas. Cuando he llegado estaba puesta aquí en la pantalla la norma ISO 14000. ¿La conocen? No es estrictamente una norma de calidad, la ISO 14000, las normas ISO 14000, porque hay varias, ¿vale? Pero sí que es muy próxima a la calidad y más o menos es de la misma, es una norma de gestión ambiental, pero está construida con la misma filosofía que las normas de gestión de calidad, ¿vale? Bueno, ¿qué estándares de calidad se usan en el sector automoción? Bueno, pues obviamente ISO 9000, en concreto la 9001, que es la norma certificable, es una norma de referencia. Es la norma de calidad más importante, no solo en automoción, no solo en el sector del automóvil, sino en todos los sectores. En estos momentos hay del orden de 1.100.000 empresas certificadas en todo el mundo. ¿Qué les parece? ¿1 millón de empresas certificadas son muchas o pocas? En todo el mundo, ¿eh? Pocas. Hombre, sí. Si comparamos con el número total de empresas que hay en el mundo, son pocas. Pero de todas formas, 1 millón es un número respetable. 1 millón de lo que sea es algo muy respetable, ¿vale? Yo no sé cómo estará el censo de empresas aquí en Colombia. ¿Cuántas empresas hay registradas en Colombia? En España, que es la referencia que yo tengo, en España hace unos años había del orden de 3 millones de empresas registradas.
Con lo cual, si en un solo país hay 3 millones, 1 millón de certificaciones a nivel mundial no es mucho. Bueno, pero claro, es que en esos 3 millones de empresas registradas, vamos a suponer que aquí haya también, porque el tamaño del país es más o menos lo mismo, que hayan 2 o 3 millones de empresas registradas. Ahí está contada la panadería de la esquina, está contada el taller pequeñito que se dedica a reparar no sé qué, está contado todo. Y realmente esas empresas, no es que la calidad no sea importante para ellas, pero desde luego el interés que para esas empresas tiene la certificación es un interés muy limitado. No les sirve para nada. Aunque algunas se certifican, en el fondo quizás se equivocan certificándose. Lo interesante de ese millón de empresas certificadas es que ahí está, desde luego, todo el sector del automóvil. Los grandes fabricantes, sus proveedores de primera línea y sus proveedores de segunda línea, por lo menos, están certificados. ¿Vale? En el sector aeronáutico también. En sectores como el sector sanitario también hay muchísimas entidades certificadas. Es decir, son 1 millón de empresas, numéricamente no son muchas comparado con el número de empresas que hay en el mundo, pero seguramente una fracción muy importante del producto, del PIB mundial, del producto industrial mundial, está dentro de esas empresas que sí que están certificadas. Y desde luego todo lo que es comercio internacional, empresas que están metidas en comercio internacional, seguramente también están en una proporción muy importante certificadas. ¿Vale? Bueno. Da lo mismo. Seguro que habrá por lo menos un par de millones de empresas. ¿En Colombia las empresas certificadas son unas 12.000, 10.000? 9.870. ¿En qué año actual? 2013, después de 2 años. Muy bien. Unas 10.000. Sí. En Colombia, en cuanto a certificación de empresas, ocupa el segundo lugar de Latinoamérica después de Brasil, peleando con Argentina. Hay años que Argentina se pone un poquito por arriba, cuando Argentina se vuelve a hundir en la miseria, como tiene por costumbre, entonces Colombia le repunta. Sí, es que el caso de Argentina es muy curioso, eso es un sube y baja permanente. Entonces, Colombia es el segundo país en certificación en Latinoamérica. ¿Vale? Bueno, esta norma, la ISO 9000, es una norma muy interesante porque define un sistema de gestión de calidad de carácter universal. Universal significa que vale para cualquier empresa, de cualquier sector, de cualquier tamaño, en cualquier país. Y eso es un valor muy importante porque ha creado un lenguaje común de la calidad. Pero al mismo tiempo es una debilidad muy grande de la norma. Porque una norma que lo mismo tiene que valer para un banco que para un hospital, que para una mina, que para una fábrica de coches, no puede entrar muy en detalle, no puede ser muy concreta en lo que pide, porque sus exigencias han de valer para cualquier organización. Entonces, aparecieron normas especializadas, y en el caso del automóvil, la norma de referencia es la ISO TS 16949. Esa es una norma que incluye toda la ISO 9000 completa, más una serie de requisitos específicos para el sector del automóvil. ¿Vale? Y esta es la norma que en estos momentos están teniendo que cumplir la mayor parte de empresas del sector del automóvil, con un detalle curioso, o a mí me parece curioso, ¿no? Que es los constructores, es decir, Chrysler, General Motors, Ford, Renault, Mercedes, esos no la cumplen.
pero les exigen el cumplimiento a los proveedores. Es decir, es una norma para proveedores de automoción. Hasta el año pasado se asumía que era solo para proveedores de primera línea. El concepto de proveedor de primera línea lo entienden, ¿verdad? Es el que suministra directamente al constructor. Pero cada vez más se está extendiendo la exigencia a los proveedores de segunda línea. Y el siguiente paso será a todos los proveedores, ¿vale? Entonces, esta norma, ya digo, es la ISO 9000 más requisitos específicos para el sector del automóvil, pero es que luego además Ford, General Motors, Chrysler y algunas otras, pero por lo menos estas tres, tienen unos requisitos propios del constructor. Con lo cual se llega ya a un nivel, así como decíamos que la norma ISO 9000 es muy general, muy poco concreta, cuando nos pasamos a la ISO TS ya estamos hablando de automoción, y cuando hablamos la ISO TS más los requisitos propios de cada constructor, entonces sí vamos a estar llegando a detalles, a un nivel de exigencia muy concreto. ¿Vale? Y entre las cosas que se exigen, además de lo que es la organización de la gestión de calidad, la existencia de una documentación que dé soporte al sistema de calidad y todo eso, ¿qué tiempo tenemos? Tenemos hasta las 11 con 30 minutos. Ah, bueno, muy bien. Entre las cosas que se exigen, ya digo, que la empresa cuente con un sistema de gestión de calidad. Un sistema de gestión de calidad, en realidad, es una forma de organizar el esfuerzo de calidad, soportado en una documentación. A veces se critica que esto tiene un componente burocrático, y a veces es verdad que las cosas se burocratizan más de lo necesario, pero la documentación es imprescindible, ¿eh? Una empresa, sobre todo una empresa grande, no puede funcionar basándose en el boca a boca, sino que tiene que haber unos documentos que digan cómo se hacen las cosas, quién las hace, qué elementos utiliza, qué información debe de quedar guardada y registrada de esa tarea que se ha hecho. Entonces, todo eso es la documentación. Bueno, entonces, además de eso, en la ISO TS y en los referenciales de fabricante se hace referencia a las herramientas de calidad que deben utilizar las empresas que trabajan en el sector automoción. ¿Vale? Entonces ahí aparece lo que se llaman las Core Tools. Las Core Tools son las herramientas esenciales, el núcleo duro de las herramientas de calidad que se van a utilizar en una organización del sector de automoción. ¿Vale? Y yo les hablo del caso de Ford, que es el que más conozco, pero los demás van tejo parejo. Ford no solo les exige a sus proveedores que se certifiquen, por supuesto les exige que les suministren calidad, pero además que se certifiquen, sino que les exigen que utilicen precisamente estas herramientas de calidad, no otras. ¿Para qué? Para tener un lenguaje común, para hablar el mismo idioma, para que cuando hay un problema, el problema sea resuelto utilizando un procedimiento que las dos partes comprenden, para que cuando se revisa un diseño, el diseño sea revisado utilizando un procedimiento y unos formatos que las dos partes están habituados a manejar y a entender. Porque los problemas de comunicación son ¿cómo les diría yo? Un punto muy fuerte de origen de problemas en las organizaciones. Bueno, ¿cuáles son esas Core Tools? Pues así de memoria, y es posible que me deje alguna, creo que son estas 5. Y entramos en el maravilloso mundo de las siglas.
El mundo de la calidad se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, las siglas. En segundo lugar, los eslogans. Y en tercer lugar, las mentiras. Las mentiras ya las irán descubriendo ustedes, no se las voy a adelantar yo. Los eslogans, hay muchísimos. Por ejemplo, calidad significa hacer las cosas bien a la primera. Eso es un eslogan y es una maravillosa definición de calidad. Hacer las cosas bien a la primera, no tener que corregir, no tener que repetir, no tener que volver atrás. Y eslogans hay muchos, muchísimos. Por ejemplo, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Bueno, y siglas hay a capazos, pero es una auténtica maldición. Bueno, ¿cuáles son las Core Tools? El SPC, el MSA, el APQP, el PIPAP y el FMA. Ah, no, el FMA, estos dos suelen ir juntos, APQP, PIPAP, y el G8D. Como ven, todos son siglas, maravillosas siglas. ¿Vale? SPC, ustedes están estudiando primero, entonces seguramente no lo habrán. ¿Primero y segundo semestre o año? Semestre. Bueno, entonces a lo mejor todavía no han visto asignaturas de control estadístico de calidad, que me imagino que en algún momento verán. El SPC son las siglas que corresponden a Statistical Process Control, control estadístico de procesos. Es una herramienta estadística que, a base de la toma de datos, de medición de las piezas, cada hora o cada 2 horas o cada 4 horas, se van tomando datos y se va construyendo un gráfico que nos muestra la evolución de una característica de calidad. Eso nos permite controlar en tiempo real la calidad del producto. Obviamente no se controlan todas las características que habría que controlar, pues, imagínense una pieza tan simple como esto, la tapa de un marcador. ¿Cuántas características hacen falta para definirla? Tiene una longitud, un diámetro exterior, un diámetro interior, una geometría por dentro, el plástico ha de tener una cierta elasticidad, el color también es una característica, puede haber fácilmente 20 o 30 características de calidad aquí. Y se llaman características de calidad porque si fallan, el producto no es como debiera de ser. Y sin embargo, no las podemos controlar todas. Entonces, hay que elegir cuáles son las características que se debe controlar. ¿Cuáles controlaríamos? La respuesta es muy tonta, ¿eh? ¿Cuáles controlamos? Si no las podemos controlar todas, ¿cuáles controlamos? Las que nos conviene. Bueno, eso no me gusta esa respuesta porque las que nos conviene se puede convertir en las más cómodas. Las funcionales. Al final, la respuesta que yo estaba buscando que me dieran es las más importantes. No son todas las más importantes. Importancia por la funcionalidad, importancia por el aspecto, importancia por complicaciones que pueda generar en el proceso. Esos son los 3 elementos de importancia. Entonces, esas pocas características, porque no podemos controlar muchas, esas pocas características más importantes las vamos a controlar utilizando esta técnica, el control estadístico de procesos. ¿Vale? Es una técnica que tiene muchos años, la inventó un fulano en 1920 y tantos, y sin embargo sigue siendo la mejor técnica que hay para control en la realidad. Bueno, segunda herramienta, MSA. Las siglas MSA corresponde a Measurement System Analysis, análisis de sistemas de medida. ¿Vale? Bueno, todos esos controles que vamos a llevar con el SPC, todas esas dimensiones que vamos a medir, o esos pesos, o esas aberturas,
o la rugosidad de la pieza o lo que sea. Todo eso lo vamos a medir utilizando aparatos. Y vamos a tomar decisiones basándonos en las mediciones que obtengamos. Entonces, es fundamental que esas mediciones sean de fiar, sean confiables. Si tomamos decisiones con datos procedentes de un mal sistema de medida, las decisiones que tomemos seguramente estarán equivocadas. Hay por ahí otra sigla, un acrónimo de esos que es GIGO, corresponde al inglés Garbage In, Garbage Out. Entra basura, sale basura. ¿A qué se refiere eso? Pues se refiere que si yo un proceso lo alimento con datos de mala calidad, el resultado pues seguramente también será malo, lo que sea. Entonces, si a mi proceso de toma de decisiones sobre la calidad, decisiones de si acepto o rechazo un producto, decisiones sobre si paro la línea de fabricación o no la paro, decisiones de aceptar o rechazar un lote de piezas que me llega de un proveedor. Si ese tipo de decisiones las tomo a partir de datos que no son fiables, seguramente mis decisiones serán equivocadas. Si a veces con buena información ya meto la pata al tomar decisiones, que la información es mala, vamos, seguro que me equivoco. Entonces, la técnica del MSA, el análisis del sistema de medida, lo que busca es evaluar un sistema de medida antes de empezar a utilizarlo para asegurarnos que la información que nos da de verdad refleja la realidad de lo que ocurre en ese producto, en ese proceso, ¿vale? Y luego, cuando el sistema de medida ya está siendo utilizado en el día a día, de cuando en cuando hemos de asegurarnos de que sigue funcionando bien. ¿Vale? Entonces, ese es el análisis del sistema de medida. ¿Vale? APQP PPAP. APQP es Advanced Product Quality Planning, planificación avanzada de la calidad del producto. Es decir, cómo hay que organizar los esfuerzos para que al final el producto salga como tiene que salir. Pensar además que esto no es una cosa del interior de la empresa, sino que fácilmente ahí está por lo menos el constructor, más su proveedor, más los subproveedores que puedan haber relacionados. Entonces, el APQP incluye una serie de formas de trabajar, echa mano de estas otras técnicas. Bueno, y el PPAP, esto es proceso de aprobación de las piezas de producción, Production Parts Approval Process. Eso es más un tema administrativo, pero que define cómo, administrativo pero técnico también, define cuándo se le da el ok a una pieza para que pueda empezar a ser fabricada, qué controles hacen falta, etcétera. Bueno, el FMA. El FMA es una herramienta que se usa en diseño de producto y en diseño de proceso. La sigla corresponde a Failure Mode and Effect Analysis, análisis de los modos de fallo y sus efectos. En español se le suele llamar ANFE. Por aquí, por Latinoamérica, a veces he visto que le llaman AMEF, análisis de los modos y efectos del fallo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es un producto que ya está diseñado, pero que todavía no ha empezado a fabricarse. Ese producto es sometido a un análisis crítico por un equipo en el que participa gente de diseño, pero también gente de producción, de ingeniería. Es posible que haya incluso una representación del cliente, y entonces en ese análisis se busca qué funciones hace el producto, de qué formas puede fallar, qué consecuencias tiene,
qué causas podrían provocar ese fallo, qué controles tenemos establecido y qué tan importante es cada uno de esos ítems, cada uno de esos elementos que hemos ido identificando. Entonces, básicamente, funciones, fallos, efectos y causas. Esos son los 4 elementos más importantes. Y lo hacemos seguramente meses o incluso más de un año antes de que el producto exista. Estamos pensando en modos de fallo posibles, basados en nuestra experiencia, basados en lo que ha ocurrido con productos parecidos, basados en el conocimiento técnico de los miembros del equipo de revisión. ¿Para qué se hace eso? Para detectar los fallos antes de que realmente se produzcan y ponerles solución, de tal manera que cuando el producto llegue a empezar a fabricarse, esté en la mayor medida posible libre de fallos. Es un poco esto de aquí. Hacemos esfuerzo mucho antes de la producción para tratar de eliminar el mayor número de fallos en fase de diseño. Lo mismo que se revisa el diseño de un producto, se revisa el diseño de un proceso. ¿Qué máquinas se van a utilizar? ¿Qué secuencia de operaciones? ¿Qué herramientas? ¿Qué temperaturas de trabajo? ¿Velocidades de corte? ¿Presiones? Lo que sea. Se analiza eso antes de poner en marcha el proceso, se revisa para qué sirve ese proceso, qué fallos se pueden presentar, qué efectos tienen, qué causas y cómo lo podemos evitar. En definitiva es prevención. ¿Vale? Y el Global 8D, el G8D son las siglas de Global, la G es por Global, el 8 por 8 y la D por disciplinas. Había una técnica que se llamaba las 8 disciplinas y luego le añadieron la G delante. El Global 8D es el enfoque global de las 8 disciplinas. ¿Qué es eso? Eso es una técnica de análisis y solución de problemas. ¿Vale? Porque nosotros vamos a hacer todo lo posible por refinar nuestros diseños utilizando el ANFE. Vamos a asegurar que los sistemas de medida son lo mejor posible. Vamos a estar controlando permanentemente nuestros procesos de producción. Vamos a planificar con mucho cuidado todo lo que es el control de calidad del producto. Pero a pesar de todo eso, seguro que al final aparecen problemas. Y entonces, ¿cómo reaccionaremos a los problemas? Aplicando el Global 8D. El Global 8D es una herramienta que no es la única, esa es la herramienta corporativa de Ford. Otros fabricantes tienen las suyas, pero todas se parecen. ¿Qué es? Es un proceso lógico de análisis. Empieza por la creación de un equipo, el establecimiento de acciones de contención. Hay un problema que está afectando al cliente. Bueno, pues hay que poner un parche rápido para que el cliente deje de sufrir las consecuencias de ese problema. Cuando ya hemos puesto el parche y tenemos un poco contenida la situación, entonces empezamos a investigar qué es lo que ocurre, cuáles son las causas, qué soluciones habría. Seguramente vamos a manejar distintas alternativas, elegiremos la mejor, la probaremos y la implantaremos. Nos aseguraremos de que no hemos estropeado nada al arreglar esto, y en ese momento cerraremos nuestro proceso de análisis de problemas. Hay otro sistema parecido que utiliza las siglas, en vez de G8D, de MAIC. Definir, medir, analizar. La I corresponde al improve, mejorar, y controlar. Definimos el problema, medimos, analizamos, establecemos la mejora y comprobamos el éxito. Las siglas cambian, el número de etapas cambian, pero la filosofía es la misma. ¿Vale? Tener un procedimiento estándar para reaccionar frente a los problemas, porque los problemas seguro que acaban apareciendo. ¿Vale?
Bueno, además de esas que son, ya digo, las core tools, el núcleo, pues hay muchas otras herramientas. La fiabilidad, los estudios de fiabilidad o de confiabilidad. ¿Cuánto tiempo va a durar un producto hasta el fallo? Muy importante, obviamente. El diseño de experimentos, esa es una herramienta estadística que se utiliza sobre todo en el diseño de producto y el diseño de procesos para tratar de encontrar las mejores alternativas, la mejor combinación de material, método de trabajo, temperatura de tratamiento, lo que sea. ¿Vale? ¿Qué más herramientas hay por ahí? Bueno, muy ligada a lo que son las normas, aunque entra dentro, podríamos considerarlo dentro de la categoría de herramientas, están las auditorías del sistema de calidad. Esas auditorías que por una parte, cuando la hace un organismo externo, por ejemplo Icontec o por ejemplo Bureau Veritas, lo que busca es la propia obtención de la certificación. Las auditorías son también una herramienta interna de mejora. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es una inspección de cómo estamos trabajando, de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Vale? Un día aterriza un tío en un paracaídas en medio de nuestra área de trabajo y empieza a pedirnos documentos, a preguntarnos cosas, a ver cómo estamos haciendo y a partir de ahí prepara un informe donde nos saca las vergüenzas, nos dice todo lo que estamos haciendo mal. ¿Para qué se hace eso? Para mejorar. Las auditorías se hacen para mejorar. No es meter el dedo en el ojo por el gusto de meter el dedo en el ojo, sino que es una herramienta de mejora en manos de la gerencia de la organización. ¿Vale? Bueno, y yo creo que por mi parte ya he soltado bastante rollo. Ahora les toca a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas, será limitada para algunos, esperamos que sean preguntas muy precisas para poder abarcar pues tanto tema o bueno, inquietudes y porque tenemos tiempo limitado, ¿no? Entonces, sí, ya voy. Una pregunta pequeña, me perdonan que me ponga primero que ustedes, las coincidencias entre el G8D y la mejora continua Kaizen. Este es un método de Ford y el otro Kaizen, es de la General Motors. No, Kaizen es una filosofía mucho más amplia de lo que es el 8D. El 8D sería, el 8D o una técnica equivalente de análisis de problema sería uno de los elementos dentro del enfoque Kaizen. Muchas gracias. De la mejora continua que estamos aprendiendo, que estamos leyendo. La mejora continua, todo esto estaría dentro del enfoque de mejora continua. Vale. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es el proceso de...? Pues si Kanban es un sistema de información del proceso de fabricación, ¿cómo se maneja pues en Ford y cómo es el procedimiento? El tema del Kanban. Sí. Bueno, en realidad el Kanban, a ver, muchas de estas ideas de los japoneses son grandes ideas porque las han tenido los japoneses. Si las hubiéramos tenido nosotros, se nos hubieran reído en la cara. Así de fácil. Porque, a ver, decir que ponerle una tarjetita a algo y que acompaña al producto durante todo el tiempo, eso es el alucine de la mejora. Bueno, de todas formas sí, resulta que al principio a eso no se le había ocurrido a nadie, cuando eso se empezó a aplicar realmente supuso una mejora. En el caso de las plantas de producción de automóviles, lo que hay no es una tarjetita, es lo que se llama una carta, se le llama carta viajera. Es no una, sino varias hojas que acompañan al vehículo a lo largo de todo el recorrido, desde que se empieza a ensamblar hasta que sale.
Conforme va pasando por distintas etapas, es una funda transparente y ahí se le van añadiendo hojas adicionales. ¿Vale? Pero claro, al principio la información para ensamblaje de carrocería es muy limitada, ¿vale? Pero conforme vas entrando, sobre todo en la fase final de montaje, que es cuando empiezan a tener mucho peso todas las opciones de acabados, de colores, de accesorios, entonces ahí la carta viajera sí que es fundamental, porque es la referencia que el trabajador de línea de montaje, la referencia que va a utilizar para mirar a ver qué es lo que tiene que poner. Porque en las líneas de montaje, los vehículos, por lo menos en las que yo he visto, los vehículos pasan mezclados. Es decir, la empresa no dice, esta mañana vamos a fabricar el modelo 1300 de color blanco y con acabado de lujo, y toda la mañana estás haciendo exactamente el mismo vehículo. No, que va, al contrario, pasan absolutamente mezclados. Ahora pasa el de motor 1300 con acabado básico, y el siguiente es el de motor 1600 con acabado de lujo, y el otro, otra vez es el de motor 1300, pero ese lo van a exportar a Inglaterra y lleva el volante en el lado contrario. Entonces pasan mezclados por colores, por acabados, por motores. Entonces realmente es muy complicado. Si no estuviera esa carta viajera, realmente el operario no sabría qué es lo que tiene que hacer. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Buen día. Acerca de la ISO 9000, esa tengo entendido que tiene una desventaja y es en los esfuerzos y costos para preparar la documentación e implantación de los sistemas. ¿Cómo contrarresta esto las empresas y en especial Ford? Bueno, no haciendo ni un solo papel más de los que estrictamente necesites. Hay un riesgo cuando se va a implantar un sistema de calidad por primera vez, que ante la duda lo documentas todo y acabas poco menos que enterrado en papeles. Entonces, la estrategia es, antes de establecer un procedimiento, antes de decir que esta información se debe registrar y almacenar, antes de generar cualquier papel, reflexionar si de verdad lo necesitas. ¿Lo necesitas porque lo exige la norma o lo necesitas porque hace falta para poder alcanzar tus objetivos de calidad? Si lo necesitas, hazlo. Pero si no lo necesitas, no pongas ni un solo papel más de los necesarios. La documentación es imprescindible en un sistema de calidad. Una organización no puede funcionar sin documentación. ¿Vale? Pero dentro de eso hay que ser lo más restrictivo posible dentro de la operatividad. Mi pregunta es, ¿qué función cumple usted como ingeniero industrial dentro de la factoría en la que trabaja? ¿Cómo? ¿Qué función tiene usted como ingeniero industrial dentro de la empresa en la que trabaja? Ninguna. Yo trabajo en la universidad. Es consultor. Mi tarea mi trabajo con el sector automoción ha sido de consultoría y de formación. Yo estoy, digamos, acreditado para dar curso de SPC, de MSA, de FMA y de 8D. ¿Vale? El APQP PIPAP me marea. Sí, es que es mucha burocracia, es mucha burocracia, mucho formato que hay que rellenar y saber cómo rellenarlo, y a mí eso no me interesa. ¿Vale? Consultoría y formación. ¿Quién más? ¿Algo más? Allí, mira, por decirte, perfil de ingenieros industriales que trabajan en automoción. Allí la planta está creciendo mucho últimamente y están contratando mucho ingeniero joven. ¿Para qué? Pues para hacer trabajos de coordinación de personal en la línea
y un puesto de trabajo que quizás es poco conocido, que es lo que se llama STA, pero que en el sector del automóvil es muy importante. El STA es Supplier Technical Assistant, asistente técnico para proveedores. Esos son ingenieros que tienen a su cargo unos cuantos proveedores y que se dedican a darles soporte técnico en temas de calidad, en las piezas que estén suministrando. Y es un trabajo, en teoría, muy bonito, en la práctica muy puñetero, porque al final acabas siendo el que se lleva todas las bofetadas y el que eres la primera línea de combate de la empresa. Buen día. Una preguntita. Hablando en calidad y la documentación, ¿es necesario toda la documentación? Porque, digamos, en el aspecto de la fábrica, que ya es interno, muy interno y privado de la empresa, hay que existe pues se pueden evadir o algo así. O sea, a ver, le digo lo mismo que había comentado. Ni un papel más de los necesarios, pero ni uno menos de los que necesites. Y eso te lo da... A ver, hay unos requisitos de la norma, y esos hay que cumplirlos sí o no, sí o sí. Pero luego están los que tú añades, y ahí es donde hay que ser muy prudente, y es la experiencia y el propio uso del sistema lo que te va haciendo descartar unos documentos y eliminarlos y añadir otros. Hay que tener cuidado que no se nos vuelva una cosa burocrática. En las auditorías hay que tener mucho cuidado de no limitarse a ver el cumplimiento burocrático. Lo importante es la operatividad, no la burocracia. Gracias. ¿Alguien más? ¿El layout? Pues la verdad es que es muy... yo en ese tema no he trabajado nunca, pero el layout allí es complicado porque son muchas líneas que se entrecruzan, que bajan, los suministros de los proveedores tienen que entrar, precisamente por eso que les comentaba de que los vehículos van mezclados, las cadenas que convergen con la cadena principal tienen que llevar la misma secuencia para que llegue siempre la pieza adecuada en el momento adecuado al punto adecuado, pero yo en ese tema no he trabajado. Desde luego es un punto duro, es un punto duro de la organización interna de una planta de estas características. Quizás son los ingenieros industriales que trabajan en la planta, ¿no? Claro, ahí hay es mucha distribución función en del planta, ingeniero ¿no? industrial, sí. Sí, o sea, el consultor, quienes trabajarían en eso, sería el equipo que está allí dentro de ingeniería industrial. No, y además, mi consultoría y formación es siempre en temas de calidad. Cada uno tiene sus limitaciones y a mí me sacan de eso y me mareo. Y bueno, y para todos, ¿no? Entonces, distribución en planta, de los espacios y... ¿Alguien más pidió la palabra? Sí, si quieres gritar Mira, o correr. un tema de layout. Sí. Un tema de layout muy tonto, pero que es muy curioso. Allí, en la factoría, ya les digo que es muy grande, está la planta de carrocerías. Perdón, primero la planta de prensas, luego la planta de carrocerías, luego la planta de motores, luego la planta de pintura y luego la planta de montaje. Cada planta funciona en la práctica como si fuera una fábrica casi independiente. Están puestas cuesta abajo, aprovechando la pendiente del terreno para que los movimientos consuman la menor energía posible. Como por gravedad un poco. A ver, por allá, ¿sí? Bueno, cuando aparece un problema, se pone en marcha el procedimiento de análisis de problemas, ¿vale? Y se supone que se identifica la causa.
se supone. No siempre se encuentra el origen de todo, por desgracia, pero bueno, se supone que encuentras la causa y junto con la causa defines la acción correctora. Acción correctora que a veces está al nivel de un cambio en el diseño de producto, o de un cambio en el material utilizado, o de un cambio en el proceso de trabajo. Eso ya depende de cada caso concreto, ¿vale? Es muy importante, los equipos que trabajan en mejora son equipos que están formados por unas 6 u 8 personas, y en esas 6 u 8 personas pues hay ingeniero de producto, ingeniero de proceso, hay gente de ingeniería o de laboratorio, a lo mejor hay algún cliente, gente de mantenimiento, porque se busca que sean equipos multidisciplinares para abordar problemas complejos. Pero hay una figura externa que tiene un nombre un poco curioso, es el champion, el campeón. A veces se le llama facilitador también. ¿Quién es esa persona? Pues esa persona es alguien con un nivel alto dentro de la organización, que tiene autoridad para que estos puedan hacer su trabajo pidiendo acceso a determinadas áreas o pidiendo recursos o lo que sea. Y también una de las funciones del champion es aportar la autoridad suficiente para que las conclusiones del equipo se apliquen. Porque si tú juntas a 4 ingenieros sin ningún soporte externo, aunque ellos encuentren la causa, a lo mejor luego no tienen autoridad para corregir el producto o el proceso. Hace falta ese apoyo externo que solo aporta autoridad. Ese tío, el champion, no va a ninguna reunión, bueno, quizá a la primera y a la última, ¿eh? No hace nada, no asiste a las reuniones, no busca documentos. Su función es aportar autoridad, nada más. Y es esencial, ¿eh? En Colmotores estos son llamados PMCs, Programas de Mejoramiento Continuo, y entonces pueden, por ejemplo, aplicar para layout. Un problema puede ser problemas de distribución de planta o de pequeños espacios. Entonces ustedes van a encontrar en la planta también pequeños equipos y formados como, bueno, ya después hablamos de eso. Yo creo que no alcanzamos, bueno, dice la pregunta y ya terminamos porque el auditorio está reservado y no podemos darle las gracias como se las merece, profesor. Con decir gracias. Perdón. Un poquito más fuerte. ¿Diferencia entre? A ver, trabajar con calidad no significa ni trabajar más despacio ni trabajar más deprisa. Lo que significa es que eres más productivo porque todo lo que haces te sale bien. Y esa es la clave. O sea, mejorar la calidad mejora la productividad, pero no porque aumentes tu producción, sino porque todo lo que haces es útil. No tienes que volver atrás, no tienes que repetir tareas, no tienes que descartar nada. Entonces, por ahí es por donde va la mejora que supone la calidad, ¿eh? No por el hecho de trabajar más rápido o más lento, es que todo lo que haces esperas que te salga bien. Listo. ¿Vale? Profesor, muchas gracias, de verdad. Gracias. Por venir. No, gracias. Por favor, verifiquen que hayan firmado asistencia. Nuestros 2 compañeros están recogiendo las listas.